Muy buenas tardes. Hoy estamos 15 de junio del 2023, son las 15 horas y 45 minutos. Los 15 minutos de retraso se deben a problemas de internet. Estamos tratando de cumplir de cualquier manera con la sesión programada para la fecha. Doctora Morales, ¿observaciones al acta? Sin observaciones, señor. Buenas tardes a todos. Sin observaciones. Doctora Mogollón. Doctora Pizarro. Ninguna observación, señor. Debates. Señor magistrado, por parte de la Procuraduría, ninguna observación. Perdón, doctor Augusto, perdón, doctor. Me había olvidado que usted está a cargo de la defensa de la Procuraduría. Por la Procuraduría tampoco, por el doctor Nocasano tampoco. Doctor Reina. Ninguna observación, señor magistrado. Buenos días a todos. Doctora Hurtado. Ninguna observación, señor magistrado. Señor magistrado, precisar que para la presente audiencia voy a reemplazar al doctor Jorge Paredes. Bien, entonces está a cargo de la defensa del señor segundo Manuel Sánchez Paredes. Bien. Entonces el acta queda aprobada y va a ser firmada por el señor presidente. No hay despacho pendiente y proseguimos la audiencia conforme a su estado. Adelante, doctor. Muchas gracias, señor presidente, señor director de debate, señor juez superior. Continuando con el alegato, corresponde que hagamos ahora el análisis indiciario de un nuevo tipo de documentos policiales. Hemos trabajado con atestados, hemos trabajado con partes y ahora vamos a trabajar con un documento que pido tomen nota en su denominación, reporte. El reporte documentario TIP 200-901-105 del 27 de febrero del 2009, que contiene los registros de documentos TIP, esto es, de investigaciones por tráfico ilícito de drogas, en realidad todas las que hemos expuesto, de Santos Orlando Sánchez Paredes, remitido mediante oficio tal por el jefe de la Oficina de Inteligencia de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú. Este reporte fue realizado en la sesión 530 del 26 de septiembre. El objeto o el contenido del reporte es dar cuenta de dos atestados. Un documento un poco extraño porque da cuenta que existen dos atestados. ¿Cuáles son los atestados? El 0507 de Irandro, de fecha 11 de julio, que es vinculado al tráfico de insumos químicos, que ya vimos. Y el otro es el famoso, entre comillas, atestado 106 por las adherencias. O sea, este parte da cuenta de los atestados que existen, lo cual me llamó la atención. ¿Para qué hacer un reporte que dé cuenta de documentos que tiene la policía? Y ahí viene el problema de conductencia o legalidad. Porque como es un documento público, este documento público, ustedes saben, la policía se rige como la Fuerza Armada por sus reglamentos. Por tanto, este documento, que se llama reporte, tendría que responder a la normatividad de la policía. Y la policía, si en algo reglamenta, que reglamenta mucho, reglamente sus documentos. No cualquiera puede elaborar documentos policiales, ni se puede elaborar cualquier documento policial. Todo esto está regulado en el Manual de Documentación Policial. Y el Manual de Documentación Policial, por eso les decía, tomen nota a la denominación reporte, el Manual de Documentación Policial consolida la clasificación de los documentos policiales a lo largo de su historia. Actas, apreciación de inteligencia, atestado policial, carta funcional, certificado, citación policial, constancia, copias fedateadas o certificadas, por eso es que no hay documentos incompletos, decretos, devolución, disposición de comando, elevación, hoja básica de requisitoria, hoja de datos de identificación, hoja de estudio y opinión, hoja de recomendación, hoja de trámite o registro único, informe de estudio de Estado Mayor, informe policial, inventario de relevo, manifestación, memorándum, nota de agente, nota de información, nota informativa,
notificación policial, notificación de detención, oficio, orden de administración de personal, orden de operaciones, orden telefónica, orden de sanción, el parte bendito, plan ceremonial, plan de trabajo, plan de operaciones, pases, planilla de revisión de cuentas, resoluciones, solicitudes de acceso a la información. No hay reportes. No existe el documento reportes. Y el mismo manual nos dice que hay un principio que rige la documentación policial, que es el principio de formalidad de la documentación policial, que requiere la verificación o la observancia del procedimiento legal de obtención y de divulgación. Esto es, la policía produce los documentos que reconoce en su manual y no reconoce el documento reporte. No existe en los manuales policiales el documento reporte. Y no me llamaría la atención porque, como repito, un documento para decir tenemos 2 atestados no tendría sentido. No tendría ningún sentido. Por eso es que sostenemos que carece de legalidad o de conducencia, porque es un documento que no tiene una base normativa y no ha habido prueba en contrario en ese sentido. En segundo lugar, vamos a ver que es un documento de uso interno. Y vuelvo a citar algo que nos es familiar, que es la documentación de la Unidad de Inteligencia Financiera, que dice las notas de inteligencia para uso interno, los informes de inteligencia para uso interno, los reportes de inteligencia sí sirven como prueba. Estos reportes, como no tienen normatividad, tenemos que ir a su contenido. En su contenido voy a demostrar en un minuto que se reconocen como un documento de uso interno y que está prohibida su divulgación o uso externo. No se le reconoce valor como fuente de información en las investigaciones, porque es para uso interno. No puede haber prueba para uso interno. Solamente valor referencial. Esto es para establecer temas de investigación o de pesquisa, pero no pruebas documentales, ni siquiera para ser utilizados en una preliminar, como podría ser prueba de cargo en un juicio. En todos vamos a ir viendo que hay este sello. Información referencial. Carece de valor legal. Carece de valor legal. Solo orienta la investigación policial. No puede ser consignada en documentos oficiales. Su divulgación no autorizada constituye delito de infidencia. Señor presidente, señor director de debate, señor juez superior, si este es el documento que se ha aportado y tiene esas características establecidas por su autor, más el manual que acabamos de explorar, ¿cómo le daríamos valor probatorio en este caso? Para condenar, para construir un juicio de culpabilidad, para alcanzar el estándar de culpable más allá de toda duda razonable, recordando que esta es prueba de la actividad criminal previa y de la circunstancia agravante de la pena. Adicionalmente, si este reporte documentario hace referencia al atestado de Trujillo por tráfico de insumos químicos cal, recuerden que hay una disposición de no formalización de investigación preparatoria que establece el efecto de cosa decidida y que impide probar en contrario. El efecto reflejo de la prueba prohibida. Y si se refiere al atestado 116 de las adherencias, recuerden que hay un auto de sobreseimiento definitivo de sala superior y Corte Suprema, que señala que no se puede probar en lo contrario, que ese auto de sobreseimiento dijo no hay adherencias
nunca hubo droga en ese depósito. Y la disposición de no formalización dijo, nunca hubo cal que haya sido de uso indebido. Toda la cal ha sido usada en el proceso de producción de oro conforme al equipo multidisciplinario establecido por la Fiscalía de la Nación. Ahí no hay peritos de parte. Por tanto, este reporte tiene problemas de legalidad que no pueden ser superados en modo alguno. Luego tenemos otro reporte, aunque ya ustedes van a ver cuál es la línea que establecemos en este tema. Es otro reporte documentario 200, 901, 110 del 27 de febrero del 2009, que nuevamente es extraño. Contiene los registros de documentos por TIC de Walter Saavedra Domínguez, el asesino de Segundo Simón, mediante oficio 711-2-2009 por el jefe de la Oficina de Inteligencia Antidrogas de la Policía Nacional del Perú. Por la fecha donde estaba a puertas de iniciar o estaba iniciando nuestro caso, más me suena fabricar pruebas, entre comillas, porque son documentos que no tienen ningún sentido. Resumir lo que tiene la policía sobre Walter Saavedra Domínguez, ¿qué sentido tendría? Entonces, nuevamente, este reporte se refiere a un solo documento. Y miren, por favor, un atestado 365 que se habría seguido contra este Walter Saavedra Domínguez por consumo de droga. Y nosotros sabemos que el consumo de droga no está penalizado. Pero fuera del contenido, y como es evidente, el consumo de droga de Walter Saavedra Domínguez, ¿qué tiene que ver para probar el hecho del transporte de droga de Bayóvar a México, ¿no? Porque de eso estamos hablando, de la circunstancia agravante de la pena. Para eso es presentar esta prueba. El problema de conducencia que he establecido. Ustedes podrán ver, señores miembros de la sala, por qué he puesto documento por documento que genera la policía. No he omitido ninguno. El manual está aportado también. Y en mis conclusiones estoy dejando fojas, como estoy dejando también las notas bibliográficas de todos los autores que citaba. Estamos tratando de trabajar los PPTs de la mano con las conclusiones. Entonces, acá van a ver ustedes documento por documento para encontrar el documento reporte. Y para no repetirlos todos, van a ver en cada categoría documental y no van a encontrar reportes. Sí van a encontrar atestados, sí van a encontrar partes, pero no van a encontrar reportes. Entonces, ¿cómo determinamos que tiene validez legal ese documento llamado reporte si no está en el manual? Y cuando la mayor comprobación, luego de revisar todos los documentos que existen, es la descripción que el propio autor, que la propia policía hace del reporte. Vuelvo a reiterar, información referencial. Carece de valor legal. Ahí me quedaría. Si el autor del documento, y ojo que ya hemos enfrentado esto en prueba documental, con todo respeto, era una carga argumentativa de la Fiscalía en el alegato. Si quería insistir en esa prueba de cargo, la Fiscalía tendría que plantear el siguiente argumento o la siguiente base jurídica. Si el autor del documento dice que no tiene valor legal, ¿cómo le damos valor de prueba en un juicio? ¿Nos ha dado ese argumento la Fiscalía? No nos lo ha dado. ¿Nos lo podría dar? Es imposible, con todo respeto, porque no existe en el manual de documentación. No es gratis esta descripción. ¿Por qué la policía pone que el documento carece de valor legal? Que solo, orienta la investigación,
que no puede ser consignado en ninguna documentación oficial. Nadie lo puede utilizar como si fuera un documento de inteligencia. Hasta con todo respeto también, parece que el autor tuviera miedo, porque este no es un documento de inteligencia. ¿Cuál sería la razón legal de mantenerlo secreto? Que no, porque dice, no puede ser consignada en documentaciones oficiales, su divulgación no autoriza. Su documentación, gracias. Su documentación, su uso, perdón, no autorizado constituye delito de infidencia. Si no es un documento de inteligencia, si no es un documento que tiene un secreto de Estado, si no es un documento que exprese una evidencia, una razón para no ser conocido siendo un documento público, me permito especular que solo hay una razón, que como no es un documento legal, cuidado que no lo podemos utilizar. Como que vamos justificando que exista una investigación nacida de una manera extraña en el Palacio de Gobierno, pero luego no se usa. No encuentro otra razón para estas características. Pero en concreto lo que nos interesa es prueba de cargo que permita construir indicios para establecer culpabilidad más allá de toda duda razonable respecto al hecho presunto que tenemos que establecer. No. Pasamos ahora, porque son reportes muy concretos, a un nuevo tema. La valoración de las pruebas de descargo sobre el delito fuente y circunstancias agravantes de la pena, tráfico ilícito de drogas. Porque no solo hay prueba de cargo respecto a esta circunstancia agravante de la pena, que sustenta la culpabilidad y la condena. Se prueba para que sean culpables y se prueba para dar la pena que solicita la Fiscalía. Para las dos cosas hay que probar el tráfico ilícito de drogas. Con tráfico ilícito de drogas configuramos el delito, porque no puede haber lavado de activos sin tráfico ilícito de drogas, porque si no, ¿dónde hay efectos y ganancias o ganancias ilícitas que lavar? Porque el efecto de la droga es la droga. El tráfico ilícito de drogas es la droga. Este es un caso de ganancias ilícitas. Pero para que haya ganancias ilícitas tiene que haber tráfico ilícito de drogas. Pero para 22 años de cárcel también tiene que haber tráfico ilícito de drogas. Por eso es actividad criminal previa y circunstancia agravante de la pena. Y para analizar la prueba de descargo, nuestra prueba principal es la pericia forense de Luis O. Rivera, perito de los Estados Unidos, que fue examinado en la sesión 517 del 22 de agosto del 2022. Luis Rivera hizo varios informes. Analizó Comarsa, analizó Comispa. Lo hemos trabajado ya en el alegato con su informe donde examina el valor de los DA6. Ahora vamos a otro informe. Ya su expertise lo hemos establecido. Él es un perito forense de muchos años en los Estados Unidos, trabajando en litigios e investigaciones de fraude financiero, evasión fiscal, controversias tributarias, lavado de activos. Trabajó en la IRS, la División de Investigación Criminal del Servicio de Recaudación de los Estados Unidos, y a partir de ese cargo trabajó con la DEA en Colombia y también en Miami. Y hasta el día de hoy es un experto forense que interviene permanentemente en tribunales de justicia en los Estados Unidos. El informe que trabajamos acá está en el tomo 1271, folios 992.166 a 992.198, es el 17 de febrero del 2010 y es un informe sobre el peritaje forense. Permítanme iniciar con algo que motivó todo un cuestionamiento de objeciones rechazadas en el inicio del examen de este peritaje, que la sala supo resolver. Y es las diferencias que hay entre las diversas pericias actuadas en juicio de acuerdo al objeto del peritaje. Hemos trabajado pericias contables, de parte y de oficio.
Me quedo con las de parte primeramente, porque las de oficio son para validar prueba sobre prueba. Las de parte. ¿Cuál es el objeto de una pericia contable? En un caso de lavado de activos. A partir de la contabilidad, por eso es una pericia contable. A partir de la contabilidad, y por eso la pericia contable sufre cuando hay personas que no tienen que llevar contabilidad. Pero en la pericia contable, porque la pericia contable utiliza la contabilidad, los métodos son métodos contables. Entonces, la pericia contable, a partir de la contabilidad, ¿qué determina? Si un patrimonio está balanceado, está justificado, o hay un desbalance patrimonial, un indicio muy trabajado en los casos de enriquecimiento ilícito y hoy trabajado en lavado de activos. Pero la acción típica de lavado de activos no es el desbalance patrimonial. Es un indicio, ni siquiera necesario. Porque ya hay un desbalance patrimonial, pero puede verse desde infracciones administrativas, tributarias, hasta un delito, y dentro de los delitos, ¿qué delito? Por eso es que no son pocas las sentencias en jurisprudencia de enriquecimiento ilícito, y puedo trabajarlas si es que resulta necesario, donde a pesar del indicio del desbalance patrimonial, no se condena. Porque, por ejemplo, no se logra establecer que el patrimonio se generó durante el ejercicio en caja. Por eso es que es un indicio contingente. En su mundo, en su reino. Porque no se ha trabajado mayor veces este indicio de desbalance patrimonial que en los procesos penales por enriquecimiento ilícito y ahora en lavado de activos que antes no existía. Pero básicamente es establecer si hay balance o hay desbalance patrimonial. La pericia económica, ¿cuál es su objeto? La pericia económica, ¿cuál es su objeto? Determinar las actividades económicas de una persona. Sus ingresos, sus gastos, para poder asignar su riqueza económica en un determinado año. Pero la pericia económica aplica a la economía. Y la economía trabaja con los hechos económicos. Mientras que la contabilidad trabaja con los registros contables, el registro de los hechos económicos. Por eso me revelo cuando la contabilidad quiere desconocer a la economía, porque quien crea los hechos es la economía. Y quien recoge los hechos es la contabilidad. Por eso el premio Nobel lo tiene la economía, no la contabilidad. Entonces la economía lo que tiene por objeto es establecer las actividades económicas de un agente económico, para utilizar términos económicos. Actividad económica, agente económica, hechos económicos. Y a partir de ahí establece una riqueza. Si es necesario un año determinado, al año determinado. Por eso es que existen estudios de Richard Webb que establecen los ingresos de un Inca. Como en psiquiatría, un maravilloso libro, estudiando las pinturas de los grandes maestros, hace diagnóstico psiquiátrico. La capacidad reconstructiva de determinadas ciencias, que no todas la tienen. Pero ¿qué hace la pericia forense? Este caso generará grandes aportes a la jurisprudencia. En materia de prueba, uno de ellos. Porque por primera vez a la pericia económica le va a dar un lugar. Antes de este juicio, los economistas eran mínimos utilizados solo para hacer valorizaciones. Desafío a que alguien señale procesos anteriores penales, no hablo comerciales, no hablo arbitrajes, donde se haya trabajado con modelos. Jamás. ¿Cuántos modelos se han trabajado en este caso? ¿Cuántos? No uno. Y otro gran aporte en materia probatoria es la utilización por primera vez de la pericia forense, que debe ser la pericia principal, como vamos a sacar conclusión, en casos de lavado de activos. Porque al contador se le dice, tú no califiques, tú no tipifiques, tú no analices origen lícito, ilícito, porque tú eres contador. Y lo mismo se le dice al economista. Por eso es que muchas veces no llegaron a ese punto.
Decían, o no fue nuestro objeto, o nosotros no estamos en condiciones de. Pero la pericia forense lo que hace es analizar, en este caso, actividades empresariales de personas naturales o jurídicas para establecer las fuentes de generación del dinero, los comportamientos empresariales y otros factores que permiten determinar si es una actuación compatible con su rubro, si dice que es minera, actúa como minera, gana como minera, gasta como minera, o hay evidencias de lavado de activos para aportarla al tribunal. Así como el amicus curiae o el amicus curiae es un amigo jurídico o científico, porque es amigo en la ciencia, en los conocimientos, el perito forense es amigo en los hechos, porque da fuentes de información que sean tomadas como evidencias. Él se analiza el origen lícito o ilícito de la actividad económica que se le encargue, porque tiene que ser un buscador de pruebas. Eso es el perito forense, como un detective, pero que se le da una formalidad, porque si fuera como detective, ¿cómo entra? Por eso es que el perito forense se analiza. Dice, si es el más grande narcotraficante en 30 años, adelanto, tuvo que producir un flujo de dinero de tal magnitud, recordar a la sala, que en algún lado tendrían que ir tantos millones de tener una huella. Si es una gran familia de narcotraficantes, no puede estar en todas las agencias DEA, CIA, FBI, tantos años, sin caso. Esos análisis que no puede hacer el contador o no puede hacer el economista, está llamado a hacerlos el auditor forense. Entonces, si nosotros necesitamos prueba del origen ilícito, dame la ruta del dinero, ¿qué hace la Fiscalía con un equipo de peritos contadores? Ahora incorporar economistas, si lo que tiene que buscar son forenses. En la época de los hechos, el Colegio de Contador no trabajaba en rubro de auditoría forense todavía. Por eso es que pudieron intervenir estos peritos extranjeros, porque no había cómo prohibir colegiatura respecto a una actividad que no se desarrollaba, como se hizo con la antropología forense. Y por eso Baray Baralinuccio, siendo arqueólogo, hacía pericias de antropología forense, porque el Colegio de Antropólogos no regulaba ese tema todavía. Sobre eso mismo es que me lancé, como lo viví en el caso de Fujimori, que hay esta ruta, la piqué. Y por eso es la primera auditoría forense en la materia que se ha traído a los tribunales de justicia. ¿Cuál fue el objeto de este peritaje forense? La opinión como experto forense sobre las alegaciones de lavado de activos por concepto de narcotráfico hechas en contra de la familia Sánchez Paredes, incluyendo a Compañía Minera Aurífera Santa Rosa, Sociedad Anónima, a Comarsa y Pool de Maquinarias Industriales Santa Patricia, Sociedad Anónima, o MISPA. La revisión de ingresos, gastos y distribución accionistas en ambas empresas fue realizada con los objetivos de evaluar de forma integral los ingresos y gastos de la empresa. Recuerden que la imputación es que Comarsa era una empresa fachada y lavadora. Para evaluar de forma integral los ingresos y gastos de la empresa a través de sus principales operaciones. Este enfoque se llevó a cabo con el propósito de detectar actividades que indicaran lavado de activos, de lavado de dinero a través de las empresas. Ese es el objeto. Si había o no había evidencia de lavado de activos. Si Comarsa era una empresa fachada, no hubo exportaciones de oro, no había planillas de ingenieros, no había laboratorios de lixiviación, porque era una empresa fachada. Porque había que lavar millones de dólares por 30 años de narcotraficantes en la acusación de desbordada. O no se sabe cuánto de México. Porque hasta el día de hoy, ¿cuánto dinero trajeron de México? ¿Cómo lo trajeron? ¿Cuándo lo trajeron? No.
caso muy importante de evaluar si se logró o no concretar la imputación. A estas alturas. ¿La metodología cuál fue? La metodología, en base a lo expuesto, porque desarrolla todo un capítulo sobre lavado de activos, este peritaje, desde el punto de vista criminalístico, la investigación forense tomó en cuenta cada una de las etapas: colocación, estratificación e integración, y características de lavado para desarrollar su plan de trabajo y elaborar este informe. ¿Cuáles fueron las conclusiones del peritaje forense? La investigación forense no encontró ninguna evidencia que los ingresos de Comarsa y Comispa hayan producido de fuentes ajenas a sus operaciones o que sus desembolsos hayan sido destinados a actividades distintas a las propias del negocio. ¿Por qué se puso énfasis en Comarsa? Porque Comarsa es la lavadora. No es UNI la lavadora, señor presidente, señor director de debate, señor juez superior. No es antisuyo la lavadora. La lavadora es la que dice la denuncia, la que dice el auto de apertura de instrucción y la que dice la acusación controlada a la fuerza. Es Comarsa, es Comarsa. No había otra lavadora. No existe evidencia de que los ingresos de Comarsa sean de fuente ilícita, tráfico ilícito de drogas, y quedan como de fuentes dentro del desarrollo normal de sus operaciones. Las alegaciones del narcotraficante familiares de Santos Orlando Sánchez Paredes y sus nexos como accionistas también quedan desvirtuadas ante la información del mismo Estado peruano que exonera a Percibe Sánchez Paredes de ser narcotraficante y declara sus bienes como productor de sus actividades lícitas. Válido en un perito forense porque está buscando evidencias de narcotráfico y lavado de activos. Queda sin sustento la posibilidad de que bienes producto de presuntas actividades de narcotráfico de segundo Simón Sánchez Paredes hayan sido transferidos a Orlando Sánchez Paredes y sus empresas. Recuerden, se trae el dinero generado en México para lavarse a través de Comarsa, no a través del Señor de los Milagros. Los documentos oficiales de los estados del Perú y de México proveen una indicación clara de que tales bienes nunca salieron de México. Lo que se conoció fue incautado. No hay la evidencia de una cuenta de ahorro siquiera por 500 pesos adicional a ese marco de bienes incautados. ¿Dónde estaría la prueba de cargo de eso otro? Ni las empresas, ni las personas naturales están vinculadas al narcotráfico en las listas de la OFAC o los operativos más significativos de la DEA de los últimos 5 años. Que eso es lo que se pregunta el perito forense, cómo una organización criminal tan importante se ha discutido por prueba documental por otros colegas. Recordará la sala el caso que se abrió en los Estados Unidos. Fue un proceso civil, no un proceso penal. ¿Por qué fue un proceso civil? Porque el estándar probatorio es menor. Tema número 1. Tema número 2, se demandó a las cuentas. Porque en Estados Unidos, no entiendo muy bien la lógica, uno puede demandar a las cosas. Cuando yo viajo por este caso se me explicó que acababa de hacerse una demanda contra los fósiles de un dinosaurio que se había encontrado en el parque y había que moverlo. Entonces se hace la demanda, se sacan los edictos y se espera que una persona asuma la defensa de la cosa. Entonces ahí se demandó civilmente a las cuentas y sale Comarsa, más las empresas de don Manuel Sánchez, no recuerdo cuáles, salen a hacer la defensa. Y cuando se llegó a la etapa que había que ofrecer la prueba, el fiscal Monteleoni, que así como en el Perú se anunció en el caso en el Palacio de Gobierno, él salió en CNN desde esa tribuna, ese atril que suelen poner en las fiscalías del Distrito Sur de Nueva York a decir: hemos hecho una demanda, me explica que no era penal, contra la familia de narcotraficantes más importante del Perú.
van donde el juez, el honorable juez Daniels, y el juez Daniels dice, ¿y la prueba? 30 días más, por favor. ¿Y la prueba? Un chancecito más. ¿Y la prueba? No hay prueba. Entonces retiramos la demanda. Esa es la historia de ese caso. Entonces, lo que hace el perito, pues, es verificar que en todas las agencias no había, pues, compatibilidad entre lo que se imputaba y cómo reaccionaba. En el segundo piso, dentro del museo de esta corte, está el caso de Ceballos. Se le pone en la lista, en la agenda que tiene Estados Unidos sobre los grandes narcotraficantes, inmediatamente se vino abajo. Procesado por narcotráfico, luego por lavado, condenado. Eso nunca ha sucedido, ninguna agencia ha reaccionado. Salvo este caso, donde no es ninguna agencia, por cierto. Concluye el perito que no hay vínculos internacionales con el tráfico ilícito de drogas o vínculos de Orlando Sánchez Paredes con el narcotráfico internacional de drogas y que los hermanos Sánchez Paredes hayan sido incluidos en una lista o nombrados por la OFAC o la DEA. Relevante porque es tráfico ilícito de drogas internacional. Que iba la droga hasta México y de México se comercializaba en los Estados Unidos. Así que absolutamente relevante que estas agencias lo hubieran recogido. Fortunato Wilmer Sánchez Paredes, que también es acusado. Jesús Belisario Esteves Ostolaza, también es acusado. Ni Santos Orlando Sánchez Paredes siquiera. El comportamiento financiero de estas empresas está de acuerdo con lo que desde el punto de vista económico se debería observar en una empresa legítima. O sea, Comarsa actuó como una empresa minera. Tenía todo lo que requería una empresa minera. Entonces, ¿cómo es lavadora? ¿Cómo lavó el dinero sucio de México? En empresas fachadas, concluye el perito forense, por lo general se encuentra la inexistencia de documentos respecto de operaciones financieras. No existen documentos de compras, no existen documentos de ventas. Esto debido a que por lo general no hay operaciones sustantivas que respalden las ganancias que dicha empresa pretende tener. El perito explicó muy bien, el dinero lícito quita espacio al dinero ilícito. El dinero sucio para ser lavado, su principal enemigo es el dinero lícito. Entonces este es el primer caso en la historia donde hay riqueza lícita porque son millones en la minería, revisados por 20 autoridades, voy a señalar en su momento en Comarsa, y millones de dinero ilícito. Entonces, ¿cómo hay millones de dinero ilícito, millones de dinero lícito, y se logra todo eso lavar? Dice el perito que eso es imposible. Y por eso es que la fiscalía, en ese caso le doy la razón, imputa Comarsa empresa fachada. Así voy a ver en un segundo que está la imputación. Fachada, error, no es minera, es fachada. Las empresas fachadas tampoco reportan empleados o nómina de acuerdo con sus operaciones. Las primeras audiencias fueron de testigos. La fiscalía trajo a todos los ingenieros, señor presidente, señor director de debate, señor juez superior, a todos los ingenieros mineros que instalaron la planta de lixiviación, la operación, demostrando que todo era realidad. Comarsa es la cuarta exportadora de oro. En esta investigación no se encontró, concluye el perito, comportamiento de empresas fachadas en cuanto a la procedencia del destino de fondos y sobre la base de los procedimientos realizados y evidencia de sustento disponible. Por lo tanto, puede concluirse que las actividades de ambas empresas se encuentran orientadas a actividades lícitas propias del giro de sus negocios. El perito fue examinado en la sesión 517 del 22 de agosto del 2022. ¿En qué consiste una pericia forense?
Estamos hablando, atiende a la Corte como forense y mi función es proveerle a la Corte información para que la Corte pueda hacer su dictamen. Pero como forense se trabaja tipo de investigación en un peritaje forense, examinamos todo lo que tiene que ver con las alegaciones pertinentes, que se ha habido lavado a través de una empresa y que la empresa ha sido capitalizada con eso, a diferencia de una pericia económico-financiera. En el trabajo forense se mira todo y se estudia todo con el fin de llegar a un resultado. En el peritaje forense se determina el origen ilícito o ilícito del patrimonio que se examina. La parte que resalto, no solo miramos si hay fondos ilícitos, sino también miramos lícitos para poder hacer una comparación y poder llegar a una determinación. Cuando se trata de una pericia forense, un juicio criminal, penal, ¿para qué se realiza una pericia forense? En general, la pericia forense se realiza para fuentes de fondos, tipo de actividades, tipo de transacciones, destino, procedencia de transacciones de dinero. En otras palabras, en una pericia forense criminal, seguimos el dinero, porque empezamos de una alegación que fue capitalizada con dinero del narcotráfico y que se estaba lavando el dinero producto del narcotráfico dentro de la empresa. Comenzando por esas alegaciones, vemos, por ejemplo, la pericia forense, cuáles son las fuentes, si es cierto o si se ha capitalizado con dinero del narcotráfico, buscamos las fuentes de capitalización de esa empresa para ver si está conforme a los aspectos de lavado de dinero y los señalamientos en la capitalización de una empresa con fondos de lavado de dinero. Son dos informes. Uno informe forense y otro el informe complementario. El informe complementario es del 21 de noviembre del 2011. También fue objeto en la sesión 517, de examen en la sesión 517 del 22 de agosto del 2022. Informe complementario forense, tomos 1315, folio 1.017.283, 1.017.330. ¿Cuál es el objeto de este informe complementario? A medida que se fue llevando a cabo el enfoque principal de la contratación antes mencionada, se fueron levantando pruebas e información adicional a incluir la recopilación de documentos, información y datos adicionales relacionados a la procedencia de los fondos utilizados por Santos Orlando Sánchez Paredes para capitalizar a las empresas, principalmente a Comarsa. Hablamos constitución social y aumento de capital social, porque Comarsa tuvo poca inversión distinta para la constitución de su capital, luego fue con sus ingresos y su no repartición de utilidades. El presente informe complementario abarca un periodo mayor de empleo del señor Santos Orlando Sánchez Paredes y proporciona información adicional sobre posibles fuentes de fondo para la capitalización justo de las empresas Comarsa y Comispa hasta el año 2007. Se hizo una evaluación de origen de las fuentes de fondos y gastos de Comarsa, Comispa, Orlando Sánchez Paredes y familiares. En este informe se enfoca el tema del origen de fondos de Santos Orlando Sánchez Paredes, así como el tema de lavado de dineros y otros hallazgos de la investigación forense. La sala verá claramente el mayor alcance que una pericia contable y una pericia económica, en la pericia forense. Aspiro a que al día de mañana toda investigación de lavado de activos desarrolle peritajes forenses. Ahora sí hay contadores y hay economistas que están acreditados para hacerlo. Ya no se tiene que recurrir a profesionales extranjeros. Sobre la capitalización de Comarsa se constató cómo se forma ese capital social de 300.000 nuevos soles que ustedes conocen a través de dividido en 300.000 acciones nominativas de un sol o nuevo sol para la fecha 20 de enero del 92. Igualmente se analizó el aumento de capital social acordado mediante Junta General del 27 de junio de 1994. El aporte, el aumento de capital por 1.700.000 soles mediante un cheque del Banco Interbank, sucursal Trujillo, depositado en el Banco CCT del Perú, conforme consta en el libro diario de la empresa y en el inserto de la escritura pública sobre constitución de la sociedad.
Téngase presente que este perito forense tiene como primera profesión la contabilidad. Por eso es que él va a trabajar a la SUNAT de los Estados Unidos. Entonces hay un manejo contable importante adicionado al de peritaje forense. Esta investigación se amplió a revisar y utilizar documentos y procedimientos de peritaje alternos e informes de otras fuentes y personas para poder llegar a conclusiones lógicas y razonables sobre el origen de fondos de Orlando Sánchez Paredes. Analiza origen de fondos. A diferencia de la pericia policial, concluye el perito forense, esta investigación se amplió a revisar y utilizar documentos y procedimientos de peritajes alternos e información de otras fuentes y personas para poder llegar a las conclusiones lógicas y razonables sobre el origen de fondos de Orlando Sánchez Paredes. Va más allá de las pericias contables, policiales, que eran las que estaban cuando se dio este informe. ¿Por qué no sobre pericias económicas? Porque la investigación preliminar y adelanta una conclusión final, si se permite el término. Una de las características de este caso es el desprecio por la economía. En la investigación preliminar, a nadie le interesó el concurso de un economista. El desprecio de las actividades económicas. Nadie perició, me refiero a los investigadores, nadie investigó, por no perició está mal, nadie investigó ninguna actividad económica. No les interesó. El tema es, trae lo que traigas para negarlo. Tengo cuadros, si es necesario, para aprobar por lo menos el 70% de los documentos, porque para que no haya detención, para que se abra con comparecencia, todas las semanas presentaba un escrito de investigación preliminar, donde hacía mis notas. ¿Cuántos actos de investigación de la defensa? Tantos. ¿Cuántos actos de investigación de la fiscalía? Tantos. ¿Cuántos actos de investigación de la Procuraduría? Tantos. Y ya se imaginarán quién se llevaba pues el premio largo. La diferencia era 70, 80%. Por eso es que fue comparecencia. ¿Qué peligro iba a haber si toda la actividad la habíamos traído nosotros? Entonces, ¿a qué se dedicaban? Lo que tú traes no sirve. ¿Qué pesquisó? Más pesquisaron en el juicio cuando trajeron el expediente administrativo del MTC, que dicho sea de paso en prueba de descargo, porque habla no solo de 3 rutas, como dice el perito economista, sino de más rutas. Yo creo que ese es el aporte documentario a ojo de buen juguero más importante. Que haya introducido de oficio la Procuraduría, creo que fue en ese momento. Pero en investigación preliminar, cero. Se interesa, aporte, nada. Igual la capitalización de Pomispa. Porque ¿cuál es el único ataque contra Pomispa? Que tiene un cliente clínico. Y como solo sirvió a Comarsa, entonces todo lo que se especuló y vamos a ver cuando veamos Pomispa. ¿Qué concluye este informe? En base a la revisión de la empresa, así como lo detallado en los informes sometidos, es mi opinión que el comportamiento financiero está de acuerdo con lo que desde el punto de vista económico debería observar una empresa legítima. Comarsa y Pomispa operan dentro de una industria, y lo importante es la conclusión, Comarsa y Pomispa operan dentro de una industria que está sumamente regulada por el gobierno peruano y por consecuencia está sujeta a un régimen regulatorio el cual requiere un sinnúmero de informes ante el Estado. Someterse a un régimen regulatorio sujeto al escrutinio del Estado no es el tipo de empresa que los narcotraficantes prefieren como empresa fachada. Primer controlador de las mineras, el Ministerio del Interior, si no, no hay CERUS. ¿Quién acompaña a las mineras? El Ministerio del Interior, la policía, la DINANDRO. ¿Quién da el CERUS? El interior, el sector interior. Para poder exportar, ¿quién controla que haya oro que se exporte para que no sea como Peter Ferrari? El Ministerio de Energía y Minas. Y para que le devuelvan, porque hay un beneficio tributario, disculpen que se me dio el nombre, para que le devuelvan, oye, tanto oro exporté, drawback, para que devuelvan, porque todo lo que he exportado, todo lo que ayudo, Ministerio de Energía y Minas produce y la SUNAT. O sea, súper reglado. ¿Que por qué va a ser entonces la empresa fachada?
Eso razona un perito forense. Lo que yo me permitía razonar en el caso del tráfico de insumos químicos, ¿qué hace atacándonos la Procuraduría del sector interior si el sector interior nos da ceros? Nunca nos lo quitó. Las actividades de ambas empresas se encuentran orientadas a actividades lícitas, propias del giro de sus negocios. Las implicaciones de por qué nexos familiares de Orlando Sánchez Paredes y sus empresas están vinculadas al narcotráfico quedan sin sustento. Quedan sin sustento la posibilidad de que bienes producto de las actividades de narcotráfico de segundo Simón Sánchez Paredes hayan sido transferidas a Orlando Sánchez o a sus empresas. Los documentos oficiales de los estados del Perú y México proveen una indicación clara de que tales bienes nunca salieron de México. Nuestra investigación forense no encontró ninguna evidencia que los ingresos de Comarsa o Comispa hayan procedido de fuentes ajenas a sus operaciones o que sus desembolsos hayan sido destinados a actividades distintas a las propias del negocio. Tampoco se encontró evidencia de que las empresas estuvieran lavando dinero a través de sus actividades laborales. El informe pericial de la policía tampoco señala operaciones ajenas a las propias de las empresas. No existe evidencia de que los ingresos de Comarsa sean productos del desvío de insumos químicos como fuente ilícita, porque también trabajó con la investigación de tráfico ilícito de insumos químicos. La totalidad de la documentación disponible, las pericias y toda la prueba recopilada en esta investigación forense llevan a concluir que no se encontró evidencia de lavado de dinero a través de Comarsa o de Comispa. La investigación no encontró evidencia de que sus ingresos y operaciones procedieran de fuentes ajenas a sus operaciones o que sus desembolsos hayan sido destinados a actividades distintas a las propias del negocio. Con relación al origen de los fondos utilizados para capitalizar estas empresas, la investigación encontró un sinnúmero de pruebas que señalan la existencia de actividades laborales lícitas y de acumulación de fondos de procedencia lícita por parte de Santos Orlando Sánchez Paredes o Wilmer Sánchez Paredes, a quien se extiende el informe complementario. Y lo mismo aparece, señor presidente, señores miembros de la sala, desarrollado en el examen pericial. Para no detenerme en la respuesta, solo resalto, en la pericia forense se mira, como ya se ha dicho, se mira las transacciones, se siguen los fondos a través de un sistema financiero. Las diferencias con las otras pericias son muy grandes, porque la metodología es diferente. ¿Qué es lo que se analiza? De Comarsa y de Comispa, permítanme resumir, las fuentes para capitalización a través de los años y a partir de la experiencia confirmar o descartar temas de lavado de activos. Verificar si hubo una empresa fachada dedicada al narcotráfico y se llega a la conclusión que eso no se determinó. El tráfico, este es importante y con esto termino este punto. El tráfico ilícito de drogas es un proceso económico. Desde el punto de vista, y como cualquier otro negocio, diferencia que es ilegal, obedece a una serie de transacciones que tienen que ocurrir. Tiene que haber un tipo de cultivo, que cosechar, transporte. Todo eso obedece a un régimen económico y hasta su destino final, que es una venta. Todo eso es un proceso económico utilizado en el sistema financiero. Acá hay que probar no todo el proceso, sino el transporte, que es lo que se imputa a mi patrocinado para marcarlo como interviniente en el delito fuente. Pero hay todo un proceso que no se puede ocultar. A lo largo de los años, ¿dónde los Sánchez Paredes sembraron droga? Porque estábamos hablando de una organización criminal de 30 años según la acusación desbordada. ¿Dónde se dan en 30 años todas estas etapas propias del proceso de narcotráfico? Sí es investigado por la DEA hace cuántos años. Estamos viendo los documentos, los formularios DEA 6, ¿cuántos años tienen? Estamos hablando de 20, 30 años de investigación. Si realmente hubiese un caso de narcotráfico, ¿qué termina acá? Lo que hay y ustedes calificarán en la sentencia. ¿Qué terminó en Estados Unidos?
el lugar más feroz para perseguir el delito, supuestamente. Se tumbaron a Ceballos, se tumbaron a la FIFA. FIFA Gate, Lavallato, donde lo hacen a Odebrecht reconocer. Bueno, ahí no lograron armar un caso penal, armaron un caso civil y solo alcanzaron a presentar la demanda porque como no había pruebas tuvieron que retirar la demanda. Retirarla. Eso es lo que hubo. El dinero en efectivo juega un papel imprescindible, porque sabemos y sé en mi experiencia que el TIC genera efectivo. Nadie paga a nadie por droga legal con tarjeta ni cheques, ni carta de crédito. Todo eso se genera en efectivo. Entonces, para mí, dentro de mi metodología, fue imprescindible mirar esa parte del comportamiento de las empresas. ¿Hay o no efectivo? ¿Dónde hay efectivo abundante? Porque eso produce narcotráfico. En el caso de Cara Cortada, la película, que es interesante citarla, como era un banco chico, el único que quería lavar, al comienzo recibía la plata. Pero luego no había dónde poner plata. Y eran miles en efectivo que estaban en la casa. ¿Por qué a los funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner les tenían que contar la plata de los sobornos en iglesias? Porque es demasiada plata para que ingrese sin explicación al sistema financiero. Entonces, ¿dónde están esos millones de efectivo no explicado? ¿Qué es el cuerpo del delito? El efecto, primero la droga, pero el efecto del lavado de activos es el dinero sucio, y cuando proviene del narcotráfico es demasiado. No es microtráfico de drogas esta operación. Sobre todo si vamos a coger, que espero que no, 30 años de narcotráfico no explicado. Hablamos de millones, dijo el perito. Millones de millones. Es Estados Unidos. ¿Dónde está? ¿Dónde estuvo? Quizás la pericia de los contadores de la policía. Los economistas de la fiscalía. Los economistas de la procuraduría. Los contadores. ¿Quién les trajo 50.000 soles en efectivo? Nadie. Y frente a esta pericia forense, señores miembros de la sala, ¿cuál sería la contraprueba? ¿Le creen o no le creen? Pero, ¿dónde está la contraparte? ¿Le creen o no le creen a nuestro economista el modelo de determinación de ingresos informales? Pero frente a ese modelo, ¿qué hay? ¿Qué hay en el cargo? Nada. Igual frente a la pericia forense, no hay nada. ¿Qué opusieron? Salvo contrainterrogatorio. Como si el contrainterrogatorio probara. El contrainterrogatorio puede impedir probar, pero no prueba. Por eso es que no le demos más lugar del que tiene. Yo puedo destruir a un testigo, pero no lo reemplazo. Por eso es que es una herramienta. No es toda la defensa. Nos señala el perito las características de los grandes narcotraficantes y cómo esta no aplica pues al caso de los Sánchez Paredes. Y insiste en el tema del efectivo. Terminamos con nuestro peritaje de auditoría forense y por principio de comunidad de la prueba, con el permiso de mi colega, el doctor Luis Reina Alfaro y del doctor Jorge Paredes, me he permitido tomar el testimonio de Tom. Dígame, señor presidente. Cerrar la sesión porque tengo un compromiso académico e institucional. No sé si me han escuchado. Tengo un compromiso institucional, oficial, académico, y por eso vamos a cerrar la sesión. Bien. Esta sesión continúa mañana, 10 de la mañana. Estamos convocados entonces, señores, para mañana a las 10 horas. Buenas tardes.